Un nuevo sol ya está naciendo, la fe en el alma va creciendo. Alegre la mañana, con Monseñor Sebastián Camacho. Alegre la mañana, tu guía para empezar el día. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos o gracias por permitirnos llegar a sus hogares, al lugar donde se encuentren. Hoy, miércoles 11 de marzo, comenzamos el día. Ya los días se están acortando, nos estamos acercando al otoño. El verano lo estamos despidiendo. Y bueno, vamos a vivir esta estación hermosa de los colores ocres y amarillos para poder prepararnos para la Pascua próximamente. Empieza la Semana Santa y tenemos que prepararnos con toda la alegría y sobre todo con toda la conciencia de que no es una fecha más, es el centro de la fe de los cristianos. Es el centro de la entrega de Jesús por el mundo. Es el crisol que transforma ese mensaje que quiso ser aplastado en la cruz, que quiso ser humillado públicamente en la entrada de Jerusalén, la ciudad santa, y que Jesús, al morir, entrega todo de sí, entrega todo su ser. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese abandono, en ese despojo que Jesús va a vivir desde el Jueves Santo, después de la última cena, donde nos deja eternamente esa oblación, esa ofrenda de su ser por la humanidad, cuando nos dice: tomen, este es mi cuerpo, y nos entrega el pan, y nos dice: tomen, esta es mi sangre, y nos entrega el cáliz con el vino, y nos dicen: hagan esto en memoria mía. Y Jesús se queda en ese trozo de pan y en ese poco de vino, como su cuerpo y como su sangre, entregadas como ofrenda eterna por la humanidad. Y en esa muerte terrible que comienza siendo paulatina, porque Jesús comienza a molestar. Jesús comienza a molestar a los poderosos de su tiempo. Jesús comienza a hablar de otra forma de vivir. Otra forma de vivir, y empieza a generar un empoderamiento de aquellos que no estaban contabilizados entre los elegidos por Dios, sino que eran los pobres, los relegados, los marginados y siempre los más vulnerados. Entonces, cuando Jesús se empieza a dirigir a ellos, cuando Jesús empieza a invitarlos a ser sus discípulos, empieza a abrirle los ojos, abrirle los oídos, a hacerlos caminar, a purificarlos de toda enfermedad, pero sobre todo de la enfermedad de esa resignación a la pasividad, a decir: si Dios me ha dado esto, es porque lo merezco yo o es castigo por mis padres. Porque muchas de las discapacidades de aquel entonces se consideraban castigos divinos. Las enfermedades, ¿no? ¿Qué habrá hecho para ser ciego, nacer ciego? ¿Qué habrá hecho para no poder caminar? Entonces, aparte de estar enfermo o discapacitado, también cargaba con el estigma social. Y Jesús vino
a dar vuelta a todo esto. Jesús vino a transformar las oscuridades en luz. Vino a llamar a aquellos a quien nadie llamaba y a invitar a aquellos a quien nadie invitaba y a decirles que Dios los amaba, que Dios los elegía, que Dios los quería, que Dios los tenía en cuenta. Y entonces, evidentemente que aquellos que estaban en los tronos, tanto políticos como religiosos de la época, empezaron a temblar y a decir, que viene a hablar en nombre de Dios cuando nosotros somos los dueños de la palabra y del mensaje que Dios le dio a Abraham y a Moisés y a los profetas. Nosotros somos el poder, y en aquel entonces el poder religioso se alió con el poder invasor del Imperio Romano para poder condenar a Jesús a muerte, para liberar a Barrabás, un delincuente, y para liberarlo en lugar de Jesús. Y ahí es cuando Poncio Pilato se ve apretado por el poder religioso de los fariseos y sumos sacerdotes para condenar a Jesús. Y él decía, qué mal ha hecho, yo no le veo nada. Y ellos decían, no, crucifíquenlo, porque él se proclamó rey de los judíos y solamente tenemos un rey que es el César. Y si tú no lo condenas y lo crucificas, sos enemigo del César. Lo pusieron entre la espada y la pared. Usaron las propias normas invasoras y opresoras para condenar a aquel hombre que decía, felices los pobres, felices los humildes, felices los que trabajan por la paz, felices aquellos que no habían sido considerados en el reparto de poder o de dignidades en aquella época. Por eso Jesús fue peligroso, Jesús fue revolucionario en ese sentido. Jesús dio vuelta el orden en nombre de ese Dios que ya no era un Dios juez y gendarme, no era el Dios de los ejércitos, sino que era un Dios Padre. Era un Abba, que quiere decir papá, Abba Padre. Entonces, ese Jesús pasó a ser un problema. Ese Jesús pasó a ser un subversivo. Y aquellos que se encontraban cómodos en sus poderes, en sus sillones, en sus templos, en sus sinagogas, empezaron a temblar. ¿Por qué? Porque había un grupo de gente que seguía entusiasmados, llenos de espíritu, de esperanza y de amor, aquel Jesús que venía a salvarlos de la oscuridad y de la muerte. Entonces, ese Jesús fue siendo perseguido en distintos ámbitos y mucha gente tuvo miedo de seguirlo y muchos lo negaron. Y muchos dijeron, no lo conozco, y otros lo entregaron por 30 monedas de plata, ni siquiera de oro, de plata, ¿no? Que fue Judas Iscariote, el que recordamos en la historia como el gran traidor del amigo Jesús. Porque él les dice, yo no los llamo discípulos, los llamo amigos. Y esa traición al amigo, esa traición a lo que habían visto y oído, es más grave, porque ellos habían visto resucitar muertos, andar a paralíticos, ver a ciegos, oír a sordos, habían visto transformarse el agua en vino, habían visto maravillas y habían escuchado un mensaje vivo, salvador y ardiente de boca de Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento de la verdad y la rechazamos en el uso de la libertad, estamos realmente obrando de la peor forma. Estamos optando por la mentira, por la oscuridad y por la muerte. Entonces, mis queridos amigos y amigas, es tan importante vivir la Semana Santa en todos sus pasos, en todas sus celebraciones. Por ejemplo, empezamos el primer domingo de Semana Santa, es el Domingo de Ramos, donde el pueblo de Jerusalén recibe a Jesús
vamos a decir con bombos y platillos, arrancan ramas de olivo, palmas, ponen sus mantos en la tierra como una alfombra y dice, Hosana el que viene en nombre de Dios, Hosana el hijo de David, ¿no? Entonces, esos son los mismos que después de unos días, el viernes, ¿no? Van a gritar, crucifícalo, crucifícalo, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. Ese mismo jolgorio y esa misma esperanza se derrumba porque dicen que los fariseos y sumos sacerdotes empezaron a taladrar con sus palabras cargadas de leyes divinas, entre comillas, de amenazas espirituales, de descrédito, y transformaron esa opinión de esperanza en una opinión de muerte. Y eso pasa hoy día. Eso pasa hoy día con las redes sociales, ¿no? Eso pasa con todo, con el mundo en que hoy estamos globalizados, en donde generar opinión pública es muy fácil si tengo los medios económicos para generar las retransmisiones, los retuiteos, bueno, todos los perfiles electrónicos falsos, y que empezamos a generar corrientes de pensamiento que muchas veces no son de pensamiento, sino son de opinión. Se repite una mentira, y como la vemos en distintos medios, la vemos de distintas formas, la vemos de distintas manifestaciones y expresiones, pero es el mismo concepto, lo vamos incorporando como verdades y hasta lo vamos incorporando a nuestro pensamiento. Y es lo que pasó, ¿no? Empezó toda una campaña de descrédito, ¿no? De difamación y de imposición de viejas y vetustas leyes en donde me tienen que obedecer a mí porque yo soy la cabeza, yo soy la institucionalidad, yo soy el que hablo en nombre de Dios. Y eso era lo que hicieron los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos en su mayoría. Entonces, hoy día pasa lo mismo. Hoy día, si nosotros hablamos de justicia social, hablamos de justicia en todas sus manifestaciones en los distintos ámbitos de la vida humana y social, vamos a tener instituciones que nos dicen, ¿y esta persona en nombre de quién habla? Esta persona en nombre de qué institución, de qué iglesia, de qué sede ostentosa, poderosa, ¿no? Está hablando en nombre de Dios, y nosotros hablamos en nombre de Jesús, en nombre del Dios de Jesús. Y vamos a hacer lo mismo. Estamos replicando los mismos argumentos que llevaron a Jesús a la cruz. No hay canales oficiales para que Dios se manifieste. Y eso es el gran problema del Dios de la vida. Del Dios que es Padre, del Dios que es transformador, del Dios que nos acompaña en el camino, del Dios que no es amigo de la injusticia ni omiso ante la justicia, sino del Dios que cree en nuestra libertad, que apuesta por nuestra conciencia y por nuestro despertar. El despertar de la conciencia es el despertar de la humanidad. Es el despertar de la humanidad y de la esencia divina que radica en nuestro ser interior. Es lo que el Creador ha sembrado en nosotros, y que es esa esencia divina única e irrepetible que vive y que es en nosotros y es en nuestro ser, y que muchas veces es aplastada, esa esencia divina es aplastada por las estructuras del mundo, por las regularidades impuestas por las distintas instituciones que ostentan ser emisarias del mensaje divino y que simplemente son funcionales al poder de turno. Por eso, cuando nosotros vamos a cualquier
expresión religiosa. No estoy hablando ni de cristiana, ni judía, ni musulmana, ni afro-umbandista. Pero cuando empecemos a sentir yo tengo la verdad y ellos están en el error y ellos son pecadores y ellos se condenarán y este que viene a hablar en nombre de Dios o en nombre de la divinidad, ¿quién es para hablar si no ha pasado por los rigurosos filtros de la formación de nuestra institución, que ha sido fundada por la divinidad con su dedo poderoso para transmitir un mensaje monolítico y un mensaje exclusor muchas veces, uniformador, que uniforma, que no unifica, que uniforma, que vuelve soldaditos de plomo, igualitos, ¿no? Y que aquel que se desvía o que tiene alguna forma que no es la regular, se vuelve hereje. ¿Y qué es eso la palabra hereje? Salir del eje. El mensaje de Jesús, y ahora sí voy al cristianismo, el mensaje de Jesús en los evangelios es claro. Jesús vino a invitarnos a volver al corazón del Padre, de donde venimos. Jesús vuelve a reiterarnos de que Dios es amor, que no es, y ahí es el gran problema, que no es la aplicación de la ley divina. Primero está el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Cuando le decían, ay, tus discípulos no se purificaron, tus discípulos comieron espigas de trigo, no se lavaron las manos, has sanado en sábado. Porque el sábado es el día para el judaísmo es el día de descanso, y Jesús obraba los sábados. Jesús obraba los sábados porque sabía que el tiempo era primordial, el tiempo apremiaba y el mensaje no puede posponerse cuando es el momento. El momento de actuar es el momento justo en donde Dios nos llama a ser presencia de su amor, de su gracia y de su poder. Por eso, queridos amigos y amigas, cuando escuchemos palabras de exclusión por parte de alguien que nos viene a predicar la presencia, la divinidad o las manifestaciones de la fuerza creadora en el mundo, cuando nos viene con rituales que si no cumplimos esto nos va a pasar aquello, o si no hacemos esto, si no pagamos esto, si no cumplimos, si no nos vestimos, si no hacemos esto, si no hacemos lo otro, Dios nos va a condenar. Estamos frente a un fundamentalismo que aleja la humanidad de Dios y a Dios de la humanidad. El Dios de Jesús es un Dios de abrazo, es un Dios de paz, es un Dios de construcción y es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia siempre. Es un Dios de justicia que nos invita a ser justos. Es un Dios de amor que lo conocemos a través del amor, que es a través del amor y amando que a Dios se lo conoce. Y el que dice que conoce a Dios y no ama a Dios no conoce. Conocerá la letra fría de una historia o de un decálogo que hay que cumplir por miedo, temor a ser condenado y al infierno eterno, pero no cree en el amor. El amor es transformador, el amor es libertad, el amor es presencia del Dios de la vida en nosotros y es potencializador de nuestra esencia más profunda y divina. Por eso, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de todas las religiones, de todas las filosofías que hoy nos están escuchando y que vienen escuchándonos a través de los programas sucesivos de Alegre la Mañana, los invito a vencer los obstáculos que la misma humanidad ha creado para manipular, para manejar la presencia de Dios en este planeta azul tan hermoso como es la Tierra. Derribemos los obstáculos, derribemos aquello que nos impide llegar a Dios, pero que aquello que nos aleja de nuestros hermanos a través
de juicios de valor. Este no, este es pecador, este es homosexual, este es comunista, este es subversivo, este es santo, ay, este es caritativo, ay, este es bendecido, este es iluminado. No, queridos amigos y amigas, todos los hombres y mujeres de la humanidad son hijos e hijas de Dios, sin discriminación y sin clasificación. Y eso es lo que más duele a los poderosos, que es lo que llevó a que a Jesús lo crucificaran en la cruz. Cuando no empezó a clasificar, cuando no empezó a darle estatus de este vale, este no vale, este se condena, este es santo. Cuando Jesús empezó a hablar de amor y hablar del prójimo y hablar del buen samaritano y hablar de amor, del amor que sobreabunda al pecado, al amor de Dios que sobrepasa las instituciones y que no lo podemos dominar con instituciones, dogmas, leyes, inquisiciones o cualquier tipo de opresión que surja del legalismo que se quiere aplicarle al amor de Dios. Dios es libre y ama con libertad, nos da la libertad y en esa libertad debemos optar por el amor, quiere decir debemos optar por seguir su voluntad, que es configurarnos con su corazón, con ese corazón de padre, de madre, que nos espera, que nos abraza y que en Cristo Jesús se manifestó en su rostro humano. Por eso, mis queridos amigos y amigas, los invito hoy a vencer todos los obstáculos. A ver, ¿qué prejuzgar, antes de jugar, qué juicio de valor tenemos internalizado, qué miedos nos han implantado, qué temor nos ha paralizado y sobre todo, qué libertad nos invita Dios en su amor a vivir? Queridos amigos y amigas, ha sido un gusto como todas las mañanas compartir este comienzo de jornada en Alegre la Mañana. Que tengan un santo día, que sea el mejor día de sus vidas y mañana, Dios mediante, nos volvemos a reencontrar como todas las mañanitas para compartir Alegre la Mañana. Bendiciones y abrazos, mis amigos. El día sigue su camino, llevando un mensaje divino. Alegre.